Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amados y amadas. Bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Amén, gloria a Dios. Para la gloria de Dios aquí estamos nuevamente, pues agradeciendo infinitamente a Dios por su gracia, por su misericordia. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues en este tema lo titulamos ¿por qué confesar los pecados si ya hemos sido perdonados? Amén, gloria a Dios, mis amados. Pues antes de comenzar, antes de entrar en el tema, hagamos una corta oración. Amén. Y pues que Dios disponga toda nuestra mente, amén, nuestro ser, amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo me acerco a ti en esta hora, Padre bueno, Padre santo, maravilloso Señor, milagroso Dios, con el perdón de los pecados que tú me concedes, Señor amado. Gracias, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que obre, el que ministre, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Usa mis labios, Señor amado. Dispón cada mente, Señor amado, para que reciba la bendición de tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues primeramente vamos a ver estas definiciones de estas palabras, estas dos palabras que escuchamos aquí, que son confesar y perdonar. Amén. Vamos a ver la definición de confesar. Se dice que confesar significa admitir una culpa. También dícese de la persona al expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Amén. También dícese de una persona al reconocer, declarar, obligada por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. Amén. También se dice que confesar es estar de acuerdo con. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados. Entonces, la palabra perdonar, también su significado es liberar, remitir, cancelar una deuda. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Amén. Pues en este tema vamos a ver la relación que tiene la confesión de los pecados con el perdón de estos. Amén. Amén, mis amados. Y pues para esto vamos a comenzar con Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Amén. Y enseguida, capítulo 2, del 1 y 2, dice la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, mis amados. Pues primeramente aquí nos vamos a enfocar en el verso 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén, mis amados. Entonces, en este pasaje podríamos
correr el riesgo de también de percibirlo en la forma en que al confesar nuestros pecados, pues ya Dios no nos condena, amén. Podríamos tener podríamos estar viendo la confesión de los pecados como para evitar el disgusto de Dios y pues como dije, hasta para evitar la condenación, amén, cuando eso no es así, amén. Y ahora vamos a ver ahora otros pasajes en donde vemos nuestra relación como creyentes en cuanto al pecado, amén, porque aquí en esto más adelante vamos a ver la importancia de confesar los pecados, amén, porque los pecados no los confesamos para librarnos de la condenación, amén, y más adelante lo vamos a ver, amén. En estos pasajes que vamos a leer, vamos a ver nuestra relación que tenemos con el pecado ya en Cristo, amén. Gloria a Dios, mis amados. Y pues primeramente vamos a ver Romanos capítulo 8, en el verso 1, dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, amén. Entonces nos damos cuenta que ya en Cristo dice que ya no hay ninguna condenación, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces también lo que nos enseña la palabra, aparte de que ya no tenemos condenación en Cristo, nos dice que es por su gracia por la que recibimos el perdón de los pecados, amén, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, amén. Entonces Dios manifestó su amor, su infinito amor, cuando Jesús vino a la tierra, amén, a sufrir por nosotros, amén. Fue la manifestación de su amor, amén. Por eso dice ahí mismo en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Entonces, y también leamos Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se refiere a Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, dice, amén. Ahí vemos cómo es por gracia que somos perdonados, amén. Dice, ahí habla de recibir, también dice recibir a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y también notamos en Hechos 26:18, vamos a leerlo. Hechos 26:18 nos dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice. Entonces aquí lo dice claro, que por la fe en nuestro Señor Jesucristo recibimos el perdón de los pecados, dice, y herencia entre los santificados. También nos dice que nos convertimos de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a la de Dios, amén. Entonces ya Satanás ya no tiene nada que ver con nosotros, amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos libres de esa esclavitud, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Entonces Satanás ya no tiene que ver nada con nosotros, amén. Gloria a Dios, mis amados.
Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en el verso 13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Amén, mis amados, pues pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Amén. Entonces aquí notamos aquí vemos que hay dos perspectivas. Amén. Y podemos ver que podríamos caer en dos extremos también. Amén. El primero nos afirma que ya somos hijos perdonados. Amén. Y que como hijos perdonados, pues ya no necesitamos confesar ningún pecado. Amén. Es lo que podemos ver en una perspectiva, en un extremo que es. Amén. Si vamos a ese extremo, nos podríamos estar equivocando al decir que no necesitamos confesarle los pecados a Dios. Amén, porque ya somos hijos perdonados. Amén. Amén. Y el otro extremo es la otra perspectiva que notamos aquí, es que basado en lo que leímos en Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos los pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También podríamos estarnos equivocando al decir de que si no confesamos los pecados, de que cuando pecamos contra Dios y no nos confesamos inmediatamente de los pecados que cometimos, también podríamos tener esa perspectiva o ese argumento de que mientras no le confesemos los pecados a Dios, Dios no nos ha perdonado, y que hasta podríamos estarnos condenando si no le confesamos los pecados a Dios. Amén. Y hasta podríamos llegar a decir que su ira estaría sobre nosotros si no le confesamos los pecados, y hasta podríamos estar diciendo que nos podría borrar de la tierra. Amén. Y entonces viviríamos esclavos de tales pensamientos. Amén. Y eso pues no estaríamos experimentando libertad. Amén. Amén. Entonces vemos esos dos extremos. Amén. Pero pues gloria a Dios y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque como leímos ahí, que nuestro perdón de los pecados no depende de nuestra confesión. Amén. No depende de qué tantos pecados confesamos. Amén. Ni cómo los confesamos. Amén. Sino que ya vimos que nuestro perdón depende pues de Dios. Amén. De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque imagínense, si nuestro perdón dependiera de nuestra confesión de nuestros pecados, tendríamos que estar muy atentos todo el tiempo de todos los pecados que cometemos. Amén. Y eso sería una lista interminable. Amén. Porque estaríamos a cada rato pues confesarle los pecados. Amén. Confesándole los pecados a cada rato. Amén. Entonces, gloria a Dios, mis amados. Entonces siempre recordemos cada mañana y en todo momento que somos hijos de Dios perdonados. Amén. Que ya no hay condenación para nosotros. Amén. Para los que estamos en Cristo. Amén. Que ya, porque el castigo de los pecados pues ya fue pagado de una vez y para siempre. Amén. Amén. De una vez y para siempre. Por eso Juan dijo cuando vio a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, pues
pues ya que todos los pecados ya fueron clavados en la cruz, amén, aún los que no recordemos, mis amados. Por eso nuestro perdón no depende de nuestra confesión de los pecados, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, todos los pecados ya fueron depositados en Cristo, amén. El perdón, recordemos siempre también que el perdón está basado en la sangre que derramó, amén. Amén, desde antes que nosotros nos arrepintiésemos, amén. Amén. Dicho de paso, es Dios el que nos mueve al arrepentimiento, amén. Su benignidad, su amor es la que nos mueve al arrepentimiento, porque si Dios no nos contrista, si Dios no nos convence de que hemos pecado, pues simplemente el ser humano no experimenta el arrepentimiento, amén. Y simplemente el ser humano seguiría haciendo lo malo, amén. Si Dios no nos concede fe en nuestro Señor Jesucristo, si Dios no nos concediera fe en Él, pues el ser humano estaría perdido, amén. Porque pues gloria a Dios que se manifestó su gracia, amén, y nos concedió la fe. Por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, dice, amén. Entonces, gloria a Dios, mis amados. Entonces, si somos hijos ya perdonados, entonces, ¿por qué confesar los pecados si ya hemos sido perdonados? Amén. Entonces, ¿por qué confesar los pecados si ya hemos sido perdonados? Si decimos que ya Dios sufrió en la cruz ya por nuestros pecados y ya somos sin culpa, amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, la confesión es muy esencial, mis amados. La confesión de los pecados va junto con la fe, el arrepentimiento, amén. Entonces, la confesión es esencial y es primordial, pues, y es única para la relación correcta con el Padre, amén. Gloria a Dios, mis amados, y por eso Dios envió su Espíritu Santo, amén. Y su Espíritu Santo es el que nos redarguye, amén, es el que nos convence de pecado, amén, es el que nos muestra el amor de Dios para arrepentimiento, amén. Entonces, su Espíritu Santo es el que nos toca, amén, cuando pecamos, cuando nos estamos arrepintiendo, amén, gloria a Dios. Entonces, la confesión es muy importante para la relación correcta con nuestro Padre, amén, con Dios, amén, y pues para la relación íntima, amén. Así como hijos de Dios que somos, debemos de tener una relación íntima con Él en cada instante, en cada momento de nuestra vida, amén. En nuestra vida cotidiana debemos de estar conscientes de que tenemos un Padre y de que hay una relación con Él, amén. Es por eso que nosotros debemos confesarle los pecados a Dios, amén, porque cuando pecamos, primeramente lo que experimentamos es culpa, amén. Y esa culpa, si nosotros nos dejamos llevar por esa culpa, nos ata emocionalmente, amén. Y aparecen dudas, aparecen muchos temores, inseguridades, y hasta nos podrían estar atando y impidiendo acercarnos a Dios, amén. Muchas veces eso el pecado nos hace sentirnos indignos muchas veces hasta de acercarnos a Dios. Y muchas veces la persona hasta podría estar pensando que ya no puede ser perdonada, hasta podría estar pensando de que Dios no la perdona, amén, o no lo perdona, amén. Pero eso no es así, amén. Entonces esos solo son argumentos a causa de esa culpabilidad del pecado, amén. Entonces es por eso que el ser humano necesita de Dios, amén, necesita clamar a Dios en ese momento, porque si no esa culpa lo estaría atando, amén, le estaría quitando la libertad, amén. Entonces
le confesamos los pecados a Dios para ser liberados de esas cargas emocionales. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, por eso es necesario que tengamos en mente siempre de que Jesús ya sufrió en la cruz y que ya no hay condenación. Amén. Y que simplemente necesitamos seguir ese sentir que pone el Espíritu Santo de confesarle los pecados a Dios. Amén. Entonces, al confesarle los pecados a Dios, somos libres en nuestra mente. Amén. En nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. De esa culpabilidad. Amén. Y entonces reanudamos nuestro caminar íntimamente con Dios. Amén. Volvemos a intimidar con Dios, a caminar con Dios y a vivir en justicia, en paz, en gozo, en su Espíritu Santo. Amén. Y pues gloria a Dios, mis hermanos, y pues cuando pecamos, por eso dice ahí, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, dice, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Amén. Entonces, el pecado, mis amados, no altera el amor de Dios. Amén. El pecado, mis amados, no altera ese amor incondicional de Dios para con nosotros. Amén. Pues la gracia de Dios es inalcanzable, es única, mis amados, es infinita. Y pues tampoco cuando pecamos, cuando nosotros pecamos, al no alterar el amor de Dios, pues eso tampoco Dios nos va a negar su perdón. Amén. Amén. Entonces Dios no nos niega su perdón. Amén. Entonces, mis amados, sigamos adelante, porque pues el perdón de los pecados no depende de nosotros. Amén. Sino que ya está dado. Amén. Ya está dado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es gracia, mis amados. Gracia es un regalo inmerecido. Amén. Entonces Dios nos da y nosotros recibimos. Amén. Pero la confesión sí depende de nosotros. Amén. La confesión sí es un acto de fe que nosotros debemos hacer. Debemos de confesarle pues a Dios, platicar con Él y confesar. Ya eso depende de nosotros. Voluntariamente debemos confesarle los pecados a Dios para eso, para tener la relación íntima con Dios, para restaurar la relación con Dios, porque si no platicamos con Dios, ¿cómo vamos a tener una relación con Él? Amén. Y si no confesamos nuestros pecados, pues estaríamos enemistados con Él. Amén. Y pues debemos confesarle los pecados para estar de acuerdo con Él. De esa forma nosotros le decimos, estamos de acuerdo contigo, y de esa forma al confesarle los pecados a Dios, pues recibimos la gracia. Amén. Si aún no han recibido esa gracia, esa abundante gracia, como dice ahí, si no han recibido a Jesús como Señor y Salvador en sus corazones, y no le han confesado con los labios como un acto de fe, pues en este momento les invito a hacer esa oración. En Juan capítulo 1 dice, en el verso 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Amén. También en Romanos 10, verso 9 y 10 dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, y dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación, dice. ¿Y salvación de qué? De la culpabilidad del pecado. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados. Pues les invito a aquellas personas que si no han hecho la oración de fe, si no han recibido en su corazón a Jesús como Señor y Salvador, les invito a que hagamos esta corta oración. Amén. En donde ustedes reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Pues oremos. Si me van siguiendo, Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que te he fallado,
En este momento me acerco a ti pidiéndote perdón por todas mis faltas. En este momento, Señor Jesús, te recibo como dice en tu palabra, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Te confieso con mis labios como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Creo que tú eres el Cristo que sufrió en la cruz por el perdón de mis pecados. También creo que Dios te levantó de los muertos y que vives y reinas por los siglos y los siglos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, amén y amén. Amén, mis amados. Pues si hicieron por primera vez esta oración, pues gloria a Dios, mis amados. Con eso le están diciendo a Dios: mira, Dios, no solo creo en ti, sino que te creo a ti. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues Dios les siga bendiciendo y Dios les siga cuidando en estos tiempos. Amén. Sigamos adelante. Amén. Gracias a Dios y pues gloria a Dios. Y nos estamos escuchando pronto. Amén. Gloria a Dios.